el presidente de la patronal lorquina de Ceclor, Antonio García, al que ya saludamos esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero de todo, hace menos de 24 horas que han salido los datos del paro. ¿Qué valoración podéis hacer desde Ceclor de esos datos? Bueno, pues nos podemos hacer otra valoración más que una valoración muy mala, ¿no? Unos datos catastróficos, la verdad, no por esperados menos malos. El desempleo en la comarca del Guadalentín, el desempleo durante el mes de abril de 2020 frente a abril de 2019, abril frente a abril, datos interanuales, por tanto, ha aumentado en un 14,25% en la comarca. Estos datos son, este incremento es especialmente malo en Puerto Lumbreras y en Águilas, donde en Águilas ha sido el incremento del 27,71 y en Puerto Lumbreras del 21,77. En el total de la comarca, como digo, el 14,25% frente a abril de 2019. Por tanto, unos datos muy malos, y si los estudiamos o los analizamos por sectores, nos damos cuenta que este incremento ha tenido fundamentalmente lugar en el sector servicios, en comercio y fundamentalmente en hostelería. En estos sectores, en el sector terciario y sus sectores, se ha concentrado el 65% del incremento del desempleo. Por tanto, es un indicativo ya con números en la mano muy claro de dónde están los principales daños de esta crisis que ya estamos viviendo. Son el sector servicios, hostelería y comercio quienes están siendo en su mayor medida perjudicados y, por tanto, donde más ha crecido el desempleo en la comarca. Sector servicios, como bien dice, el más perjudicado. Sector primario, agricultura, ganadería, son los que de nuevo vuelven a tirar de la economía en la comarca, ¿no? Sí, somos una comarca fundamentalmente basada en el sector primario, como dices, agricultura y ganadería, y este sector se ha comportado relativamente bien durante estos 2 meses tan críticos, ¿no?, de marzo y abril. En cambio, el sector servicios muy mal, y la construcción ha tenido un comportamiento irregular. Sabemos que estuvieron parados durante 15 días y hubo mucha incertidumbre en las medidas que se tomaron en torno a la construcción y tampoco generó ninguna confianza para que se crease empleo, y de hecho también ha destruido, pero no en la medida del sector servicios. Ajá. La semana pasada, el fin de semana, ya conocíamos cuál iba a ser el plan desescalada marcado por el Gobierno. ¿Qué valoración hacen también ustedes, los empresarios de Ceclor, de cómo va a ser esa desescalada? E incluso Fernando López Miras ayer a última hora ya indicaba que había solicitado el pase a la siguiente fase, a la fase 1. Sí, efectivamente hemos pasado por distintas etapas, ¿no?, desde el 14 de marzo. Una primera fase en la que la prioridad absoluta y única era la cuestión sanitaria. En eso estábamos todos y hemos seguido las recomendaciones de las autoridades al máximo. Ya estamos entrando en otro momento donde la situación sanitaria empieza a estar controlada, y hay que entonces empezar a primar la situación económica, sin descuidar, por supuesto, el aspecto sanitario. Pero hay que empezar a reabrir los negocios, hay que abrir las empresas, porque si no los datos de desempleo, como acabamos de ver, van a ser malos durante mucho tiempo. Y bueno, están siendo muy malos en abril, van a ser malos en mayo, van a ser malos en junio, pero esta tendencia hay que cortarla cuanto antes. Y solo se consigue si las empresas vuelven a la actividad cuanto antes. Además, tenemos que recordar una cosa. La región de Murcia es, de todo el país, la región que mejor se ha comportado respecto a esta crisis sanitaria, porque es donde hemos menos infectados y menos fallecidos hemos tenido por coronavirus. Y además, dentro de la región de Murcia, la comarca del Guadalentín ha sido la menos afectada dentro de la propia comunidad autónoma. Por tanto, no hay ninguna razón para que desde el próximo lunes 11 pasemos a la fase 1 al fase 1 del proceso de desescalada, y puedan abrir todos los comercios, hostelería, y tratar de recuperar la normalidad cuanto antes mejor. Si somos capaces de salvar para nuestra hostelería los meses de julio y agosto, habremos hecho muchísimo, porque son meses críticos en este sector. Es imprescindible que este sector esté abierto en el mayor porcentaje posible para esta temporada de verano. Septiembre también es un mes tradicionalmente bueno en hostelería. Habremos minimizado los daños de la crisis económica provocada por esta crisis sanitaria en buena medida. Otro escenario distinto será si no lo hacemos, si no lo conseguimos, si la reapertura no es posible y nos plantamos en septiembre, octubre en una situación parecida a la de hoy. En ese caso, los datos del paro pueden ser muy, muy, muy negativos, peores incluso los que tenemos ahora. Y entonces, en ese caso, habremos pasado de una crisis sanitaria a una crisis económica y posiblemente también a una crisis social, que es lo que todos queremos evitar.
Ajá. Como bien está comentando, el que los comercios, los empresarios vayan reiniciando poco a poco su actividad, pero hay uno de los grandes problemas, es el tema de los ERTES. ¿Cómo pueden ir también esa desescalada de los ERTES? Muy bien, efectivamente es uno de los principales escollos. Vimos la semana pasada cómo el Gobierno de la Nación hablaba de que el sector hostelería, que es el principal, no, como he dicho antes, es el principal afectado, podía abrir su actividad en torno a un 30%. Luego enseguida modificó y amplió ese margen de apertura del 30% al 50%. Pero claro, un empresario que abra su actividad al 50%, si tiene que readmitir a toda su plantilla, al 100% de la plantilla, y seguir con sus costes al 100%, pues lógicamente es una actividad que no interesa, es una actividad un poco rentable y que lleva al empresario al cierre. Por lo tanto, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna coherencia que se permita abrir solo un 50% y en cambio tenga que el empresario afrontar el coste del 100%. Esto está desacompasado. Sabemos que están haciendo esfuerzos a nivel de COE y sindicatos para corregir esta situación con el Gobierno central y poner sentido común. Por tanto, los ERTES tienen que ir más allá de la reapertura de los negocios. Hasta que el negocio no recupere cierta normalidad, no se pueden dar por finalizados los ERTES. Es decir, los ERTES por fuerza mayor. Hay que continuar con esta causalidad por fuerza mayor más allá de la reapertura. Por otro lado, en relación a los ERTES, hay una cuestión práctica que están sufriendo los trabajadores afectados por ERTES. En la región de Murcia hay 73.000 personas afectadas por ERTE. Personas que no han cobrado la mitad de la nómina de marzo y la mitad de la nómina de abril en su totalidad. Por tanto, una nómina y media. Hoy es día 6 de mayo y la mayor parte de los trabajadores, la mayor parte de estos 73.000 personas en la región de Murcia aún no han cobrado su dinero. Esto sencillamente es impresentable. Se está dando mucha casuística en las empresas que tienen trabajadores en ERTE, porque muchos de ellos, de los trabajadores, necesitan el dinero, lógicamente, para poder vivir y llenar el frigorífico. Y entonces, muchas empresas, sabemos, empresas con nombres y apellidos, que están adelantando nóminas a sus trabajadores, adelantando pagas extras para que los trabajadores puedan funcionar y vivir a la espera de esos pagos que ya deberían tener en sus cuentas. Empresas, por otro lado, que en muchos casos han tenido que pedir préstamos al ICO para poder seguir funcionando. Por tanto, la situación de muchas empresas es muy difícil y están haciendo un esfuerzo de solidaridad con sus empleados muy, muy destacable y, bueno, me gusta decirlo y reconocerlo porque estamos a un nivel muy alto a nivel de solidaridad de empresas con sus trabajadores y responsabilidad social al final. Ajá. Hablábamos hace unos minutos con Juan Francisco Gómez, el presidente de la Cámara de Comercio. También nos ponía encima de la mesa la incertidumbre, la inseguridad que tienen algunos empresarios a la hora de volver a abrir sus negocios, porque o tienen muchas dudas o nadie les ha puesto una serie de normas que sí tienen que cumplir. No sé si es el caso también de Ceclor, de algunos asociados de empresarios que les están diciendo que se están encontrando en una situación complicada. Sí, así es. En Ciclor no paramos de recibir consultas de todo tipo en relación a esta situación tan extraordinaria y tan rara. Y ahora, en la fase de desescalada, pues muchas dudas en torno a si se puede hacer esto, si no se puede hacer, puede abrir de una manera, no de otra. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido, además, desde el principio de la crisis? En mi opinión, y en mi opinión yo creo que de buena parte del sector empresarial, las medidas se han tomado de manera unilateral, por parte del Gobierno de la Nación fundamentalmente. No ha habido una interlocución por parte del Gobierno con los agentes sociales implicados. Agentes sociales que son tanto sindicatos como patronales. Si vas a adoptar una serie de medidas en relación a esa escalada que afecta, por ejemplo, al sector hostelero, que ha sido el más afectado, pues reúnete con los responsables empresariales del sector hostelero porque ellos saben la casuística y saben los problemas que tienen exactamente para la reapertura. Reúnete con ellos, reúnete con los sindicatos que representan al sector hostelero, adopta una serie de medidas consensuadas y luego las publicas. Aquí no, aquí se está haciendo la publicación, se adoptan las medidas y luego se pregunta a ver qué tal y luego se modifica y luego se rectifican. Pues me parece que es hacer las cosas al revés y empezar la casa por el tejado. Creo que buena parte de esa incertidumbre y esas dudas que se están generando durante toda la crisis y ahora con la desescalada tiene que ver con la unilateralidad en la toma de decisiones. Debería haber mucho más coordinación con los agentes sociales. Ajá. También me gustaría preguntarle por las medidas que ya ha puesto en marcha el ayuntamiento, ventajas fiscales, exención incluso de pago de terrazas, ampliación de las terrazas para los restaurantes. También se ha hablado de una ayuda de 1.000.000 euros, una línea con 500 euros para cada autónomo, 350 en el caso de los puestos de mercado. ¿Son ayudas suficientes? ¿Habría que hacer alguna ayuda más? Sí, efectivamente, el martes, ayer,
ayuntamiento celebró un pleno extraordinario en el que se adoptaron una serie de medidas para el apoyo del sector empresarial. En nuestra opinión, agradecemos el gesto y son medidas que había que tomar, pero en nuestra opinión son medidas insuficientes. Agradecemos que se hayan adoptado medidas en relación a terrazas, aguas, basuras, pero las ayudas que está esperando el sector empresarial van mucho más allá. Mucho más allá. Hay que irse a una bonificación total del impuesto de bienes inmuebles, del IBI, del cual en las ayudas que ayer se publicaron solo se dice que se ayudará, sin especificar nada más. Igualmente del IAE, del impuesto a actividades económicas, para las empresas más afectadas. Y hay que irse a una exención total de las tasas e impuestos vinculados a la realización de actividades empresariales, como es residuos, aguas, vados, impuestos de circulación, basuras, entre otras. Exención total. También deberíamos ir a una exoneración de los cánones de los contratos con las administraciones públicas. Empresas que hayan ganado un concurso, por ejemplo, a nivel de hostelería, en un comedor público, pues se debería ir a una exoneración de ese canon, además de prorrogar el plazo de vigencia o de duración de ese canon. Igualmente se podría ir a una reducción o eliminación del ICIO, del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, o crear una unidad de aceleración de licencias de obras. Creemos que el Ayuntamiento ha hecho un buen gesto, pero creemos que es del todo insuficiente. Esperamos mucho más, o esperemos que esto sea solo una de las medidas inicialmente adoptadas, pero hay que ir a mucho más. Efectivamente, el Ayuntamiento habló ayer también de un fondo de ayuda municipal para empresas y autónomos, un fondo que se haya anticipado una cifra de 1 millón de euros, que nosotros entendemos que debería ser mucho más ambicioso, y en general medidas que, por otro lado, no aportan nada nuevo a lo que ya conocíamos. Tuvimos una reunión con el Ayuntamiento hace 2 semanas, todos estos temas se trataron, se hablaba de que un pleno extraordinario que se celebró ayer en donde se iban a concretar, y vemos aún muchas vaguedades. Por tanto, hay que seguir trabajando, hay que seguir dialogando con el Ayuntamiento para que entienda la corporación local que solamente es posible la salida a esta crisis si es una salida a través de las empresas, que son quienes proporcionan los puestos de trabajo. Entendemos perfectamente que la administración local, los ayuntamientos, no solamente el de Lorca, el de toda España, las administraciones locales son las más débiles de todas las administraciones y que deberán compensar por parte de la comunidad autónoma y por parte del Estado la falta de recursos o la pérdida de recursos que tengan como consecuencia de las ayudas que tienen que dar. Pero bueno, ese es trabajo del ayuntamiento, trabajo del alcalde, el buscar el dinero donde tengan que buscarlo, pero los empresarios de Lorca afectados por esta crisis, que han sido muchos, fundamentalmente en comercio y hostelería, esperamos más de nuestra administración local, también de la autonómica y también de la estatal, pero ahora estamos hablando de la local porque fue ayer cuando se tomaron las medidas. No sé qué sensación tiene, si ha hablado con empresarios, qué situación están ahora mismo la mayoría de ellos y si ustedes prevén muchos cierres debido a esta situación o no. Pues hay muchísima incertidumbre. Lo comentábamos antes, hay muchísimas dudas, mucha incertidumbre, muchas llamadas estamos resolviendo desde Ceclor y cuestiones por correo electrónico y demás. Yo confío en que el lunes, tal y como se pidió ayer desde la comunidad autónoma, podamos entrar en la fase 1 de la desescalada. Porque la situación sanitaria en la región de Murcia y en la comarca del Guadalquivir lo permite. Esto va a limitar en buena medida los daños, ¿no? Pero cuanto más se prorrogue esta situación, más empresas no van a poder abrir. Por tanto, yo confío en que haya mucha más claridad por parte de las administraciones, haya muchas más ayudas de las que de momento han llegado por parte de las administraciones, por todas, la estatal, la autonómica y la local, y por supuesto también de Europa, y que nosotros entremos aquí en la comarca del Guadalquivir en fase 1 a partir del lunes, que los comercios puedan volver a abrir y empezar a funcionar y poco a poco recobrar la normalidad. Y vuelvo a decir algo que dije antes, que la hostelería puedan salvar la temporada de verano. Es fundamental. Durante los últimos meses también se han puesto encima de la mesa grandes proyectos para la comarca del Valle del Guadalquivir, revitalización del casco histórico, tema del AVE, infraestructuras. Todo eso paralizado, ¿no, Antonio? ¿O cómo va a entrar eso en el puzzle que tenemos ahora con el COVID-19? Sí, todas estas medidas que hemos estado hablando durante esta conversación que estamos teniendo son medidas de carácter cortoplacista, son medidas para allá, medidas que hacen falta para que las empresas puedan volver a abrir su persiana. Todas estas otras cuestiones que mencionas, de casco histórico, AVE, autovía Lorca-Caravaca, son cuestiones más de medio plazo. Nuestras peticiones van a seguir siendo las mismas, porque son las necesidades estructurales que tiene la comarca de Guadalquivir.
durante estos meses no las hemos puesto encima de la mesa porque entendemos que no toca, no era el momento de plantearlas, pero sin duda son cuestiones que van a ayudar a la recuperación también. En concreto el casco histórico, el plan de reactivación del casco histórico, con esa reunión que tuvimos el 9 de marzo con la comunidad autónoma y con el Ayuntamiento de Lorca, pues van a ser medidas fundamentales que también van a ayudar a la reactivación. Ajá. Y por último, Antonio, se está instando mucho desde plataformas, desde Hostelor, Ceclor, Ayuntamiento, a que ahora más que nunca hay que apoyar al sector empresarial lorquino, a la comarca del Valle de Guadalentín. Hay que comprar en casa más que nunca. Sin duda. Esto es todo. Aquí alguien compra algo a un comerciante local y ese dinero se multiplica puesto que se va gastando en la zona, ¿no? Esto es fundamental, es un tema de concienciación. Luego el consumidor podrá hacer lo que quiera, pero hay que tener claro que cada dinero o cada euro que se invierte en la comarca tiene un efecto multiplicador. Vuelvo a decir algo ya he dicho, solamente será posible la recuperación si las empresas salen vivas de esta situación, vuelven a abrir y vuelven a recuperar actividad. Y para eso es fundamental el apoyo tanto de nuestros consumidores, que apuesten por el comercio comarcal, local, pero también apuesta por parte de las administraciones. Las administraciones tienen que tener muy claro que el coste de esta recuperación no puede recaer solo en el sector privado. Si algo hemos aprendido de esta crisis, de estos 2 meses de crisis, es que hay muchas labores, muchos trabajos que se pueden hacer desde casa. Se puede teletrabajar mediante procedimientos telemáticos. La administración pública, que es la principal empresa de este país, debería aplicarse también estas medidas y podría haber un gran ahorro público si somos capaces de racionalizar el gasto de nuestro sector público. Habría ahí un gran ahorro, lo que permitiría no tener una carga fiscal tan importante para las empresas. Esto también es recuperación. Hablar de racionalizar el gasto público también es recuperación. Y hacer o vanagloriarse de pagar la subvención a 5 millones de parados, como hoy ha hecho nuestra ministra de Trabajo, a mí, además de una responsabilidad, me parece que es no saber cómo funciona el mundo. Por lo tanto, este tipo de cosas no ayudan a la recuperación. Yo creo que hay que ir a una sociedad cuanto menos subvencionada mejor. Por supuesto, subvención para el que no lo para el que la necesite, para los más desfavorecidos. Subvención y ayudas para la gente que verdaderamente lo necesite. Pero hacer publicidad o vanagloriarse de que estamos dando 5 millones de subvenciones, me parece que es un disparate que nos lleva más que a la ruina. Ajá. Pues Antonio García, presidente de Ceclor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en el Vértice. Muchas gracias a vosotros.